Mi ex me cambió por su ex, volvió embarazada a pedirme ayuda, y terminé construyendo mi vida con otra mujer. Hola, soy Juan, y la verdad no sé ni por dónde empezar. Hay cosas que uno cree que nunca va a vivir, y cuando pasan, te arrancan de golpe la poca seguridad que tenías en la vida. Lo mío fue así, de repente, sin previo aviso, y todavía me cuesta ordenar en mi cabeza todo lo que sentí. Hace 2 años empezó todo. Era una noche fría, de esas en que uno se deja arrastrar por los amigos y las cervezas, aunque en el fondo lo único que buscaba era distraerme. Estábamos en una fiesta universitaria, con música fuerte, risas y vasos que se llenaban sin descanso. Entre el humo y las luces, vi a lo lejos a una chica que conocía de vista. Había coincidido con ella en algunas clases, me llamaba la atención, pero jamás me había atrevido a hablarle. Esa noche, quizá por el alcohol o porque me sentía con menos miedo que de costumbre, decidí acercarme. Ella era Valeria. La química fue instantánea. Hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Se reía de cada tontería que decía, y esa risa tenía algo que me atrapó de inmediato, una especie de energía que me hacía sentir ligero, como si por fin el mundo se pusiera de mi lado. En medio de la conversación, con el corazón acelerado, le pregunté si estaba en una relación. Me dijo que no, que llevaba 5 meses soltera porque su ex, Andrés, la había engañado, que con él siempre se sintió como una opción de segunda. Yo, con una mezcla de empatía y torpeza, traté de consolarla, ya llegará alguien que sepa valorarte como mereces, le dije. Quizá fue ingenuo de mi parte, pero esa noche sentí que el destino me estaba dando un regalo. Era como si ambos hubiéramos encontrado un refugio en medio de tanto ruido. Las primeras semanas fueron un torbellino. Salíamos casi a diario, caminábamos por las calles del centro, entrábamos a cafeterías baratas donde el café sabía a quemado pero las charlas eran tan sinceras que nada más importaba. Ella me contaba de sus miedos, de sus sueños, de todo aquello que casi nunca se comparte, y yo me abría de una forma que no había hecho con nadie antes. Me ilusionaba creer que habíamos encontrado en el otro un espacio seguro, un lugar donde no hacía falta aparentar. Incluso en la simpleza de una caminata o en las risas sin motivo, yo sentía que lo nuestro tenía un significado más profundo. Hubo una tarde en particular que se quedó grabada en mi memoria. Estábamos en nuestro rincón favorito del parque, compartiendo un café. El sol caía lento, y yo no podía dejar de mirarla. Fue ahí, con las manos temblándome y el corazón casi explotando, que me animé a decirle. Valeria, ¿quieres ser mi novia? Ella no respondió con palabras. Se inclinó y me besó. En ese momento sentí que todo el mundo se detenía. Fue como sellar una promesa invisible entre los dos. A partir de ahí, cada gesto, cada mirada, cada abrazo, reforzaba la idea de que éramos invencibles. Yo estaba convencido de que había encontrado algo verdadero, algo por lo que valía la pena dejar atrás mis inseguridades. Pero, como suele pasar, lo que parecía perfecto empezó a mostrar grietas. Al inicio fueron cosas pequeñas, mensajes a deshoras, llamadas que contestaba nerviosa, excusas que sonaban forzadas. Yo trataba de convencerme de que no era nada, que seguro era trabajo o alguna amiga. Aún así, había una alarma dentro de mí que no me dejaba tranquilo. Y con el tiempo, ese presentimiento empezó a transformarse en miedo. La noche en que todo se vino abajo aún la recuerdo como si hubiera sido ayer. Valeria estaba en el sofá, distraída con el celular, y yo pasaba cerca de ella cuando la pantalla se iluminó con un mensaje. No fui buscando nada, simplemente mis ojos se cruzaron con esas palabras que me helaron la sangre, contigo me siento viva. Era Andrés. En ese instante sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. La confronté de inmediato, con la voz quebrada y la garganta seca. ¿Qué significa esto, Valeria? Ella me miró, primero con sorpresa, luego con un gesto extraño, mezcla de tristeza y de burla. Al principio intentó negar, balbuceando excusas, no es lo que parece, Juan, por favor, no malinterpretes. Pero cuando se dio cuenta de que ya no podía sostenerlo, rompió en llanto. Y fue entonces cuando me soltó la puñalada más cruel que he recibido en la vida. Juan, la verdad nunca fuiste suficiente. Con Andrés siempre me sentí completa, con él hay algo que contigo no tengo. Esa frase quedó grabada en mi cabeza como un eco interminable. Desde esa noche, cada recuerdo, cada promesa que alguna vez compartimos, se transformó en un cuchillo que me atravesaba una y otra vez. Me encerré en mí mismo durante meses. Mi cuarto se convirtió en mi única guarida, aunque en realidad era una prisión donde lo único que hacía era repasar cada detalle de nuestra relación, buscando en qué momento me había equivocado. Los días se volvían eternos y las noches, un infierno de insomnio y rabia. A veces salía a caminar sin rumbo, bajo la lluvia o entre la multitud de desconocidos, intentando sentirme menos solo. Pero esa soledad pesaba como una losa que me hundía cada vez más. El alcohol se volvió mi refugio más barato. Bebía para adormecer la memoria, para silenciar las voces de la traición. Pero al amanecer, la resaca no era solo física, la culpa, la tristeza y la humillación regresaban con más fuerza. Mis amigos intentaban animarme, mis padres me repetían que ya pasará, pero yo no quería escuchar a nadie.
Nadie entendía que lo que se rompe por dentro no se arregla con frases de ánimo. Fue entonces que empecé a escribir en un cuaderno. Página tras página, desahogué la rabia, el dolor, las dudas. Escribía como si las palabras fueran la única manera de seguir respirando. Ahí dejé grabada la sensación de haber sido menos que nada, el miedo a no volver a confiar jamás en nadie. Con el tiempo, poco a poco, logré recuperar algo de control. No es que estuviera bien, pero al menos ya no pasaba días completos encerrado. Retomé rutinas, volví a juntarme con algunos amigos y traté de recomponer los pedazos que quedaban de mí. Creí que estaba avanzando. Pero justo cuando empezaba a sentir que el pasado quedaba atrás, apareció de nuevo. Un mensaje en mi celular: Juan, lo siento, cometí un error. Te extraño. Al principio lo ignoré. Luego vinieron más: no dejo de pensar en ti, sé que arruiné todo, pero necesito hablar contigo. Y, contra toda lógica, una parte de mí empezó a dudar. Habían sido meses de dolor y vacío. Y ahora Valeria volvía con palabras de arrepentimiento, con promesas de haber cambiado. Me costaba respirar cada vez que leía sus mensajes, porque junto a la rabia también volvía el recuerdo de lo que alguna vez sentí por ella. Durante semanas la dejé en silencio. Hasta que un día, sin estar del todo seguro de por qué, le respondí con un simple: podemos hablar, nos vemos en el bar de siempre. No buscaba volver. Lo único que quería eran respuestas. O, al menos, cerrar de una vez por todas ese capítulo que seguía persiguiéndome como un fantasma. El día que acordamos vernos llegué al bar con una mezcla extraña de nervios y desconfianza. El lugar estaba lleno, pero a mí me parecía silencioso, como si todo lo demás se desdibujara. Desde la puerta la vi: Valeria estaba sentada en nuestra mesa de siempre, con los ojos hinchados y una expresión que no había visto antes en ella, algo entre culpa y derrota. Me acerqué despacio, sin saber bien qué esperar. Nos saludamos con un gesto frío, casi mecánico, y durante varios minutos el silencio pesó más que cualquier palabra. Hasta que finalmente, ella rompió el hielo. Entre sollozos, empezó a hablar. Juan, sé que lo arruiné todo. Me dejé llevar por lo que sentía en ese momento, pensé que estaba haciendo lo mejor para mí, pero me equivoqué. Te extraño, de verdad lo siento. Yo la escuchaba con el corazón dividido. Por un lado, cada palabra removía viejas heridas, por otro, una punzada de nostalgia me atravesaba. Había una parte de mí que quería creer que ese arrepentimiento era real. Pero entonces, Valeria bajó la mirada, respiró hondo y dijo algo que me dejó en shock. Hay algo más que necesito contarte: estoy embarazada. Es de Andrés. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. No pude reaccionar al instante, el mundo giraba y las palabras resonaban como un martillo en mi cabeza. Ella siguió hablando, llorando mientras me explicaba que Andrés la había abandonado, que estaba sola, que no tenía a quien acudir. Juan, necesito que me ayudes, necesito que te hagas cargo del bebé conmigo. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo el dolor que me había causado, después de haberme humillado y cambiado por él, ¿ahora me pedía que cargara con la responsabilidad de un hijo que no era mío? Mi garganta se cerró, apenas logré articular unas palabras. ¿Cómo puedes pedirme eso, Valeria? Ella trató de justificarse, de decirme que estaba desesperada, que el bebé no tenía la culpa, que yo era la única persona que la conocía de verdad. Pero a mí sus argumentos solo me sonaban como excusas vacías. El silencio se apoderó del bar. Yo me sentía traicionado una vez más, como si todo hubiera sido una broma cruel destinada a hundirme aún más. Con la voz rota, pero firme, le respondí. No, Valeria. No quiero tener nada que ver con esto. Lo que me hiciste me destruyó, me hiciste sentir como lo peor de lo peor. No voy a asumir algo que no elegí. Las lágrimas le caían sin control. Me suplicaba, me rogaba que reconsiderara, que todo podía cambiar. Pero yo ya había tomado mi decisión. Dejé un par de billetes sobre la mesa y me levanté sin mirarla a los ojos. Caminé durante horas aquella noche. No sabía hacia dónde iba, solo quería escapar del peso de esa conversación. El frío de la madrugada calaba hondo, pero nada era comparable con la helada sensación que llevaba en el pecho. Esa misma noche entendí que algunas heridas no se pueden abrir una segunda vez. Que por mucho que duela, hay momentos en los que la única salida es cerrar la puerta definitivamente. Después de aquella noche en el bar, mi vida entró en una etapa extraña. Por un lado, sentía alivio de haberle dicho a Valeria lo que necesitaba escuchar. Por otro, las heridas seguían abiertas y dolían más que nunca. Me repetía una y otra vez que había hecho lo correcto, pero el eco de sus lágrimas y de sus ruegos todavía me perseguía en sueños. Pasaron los meses y poco a poco fui aprendiendo a caminar sin mirar atrás. No fue sencillo, pero las rutinas, el trabajo y la compañía de algunos amigos me ayudaron a reconstruirme. Empecé a enfocarme en mí, en recuperar la confianza que había perdido, en descubrir que todavía podía tener un futuro sin depender de nadie más. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Un año después de aquel infierno, me encontraba en un punto completamente diferente.
Había logrado salir adelante, incluso lancé mi propio proyecto, una pequeña empresa que poco a poco se fue convirtiendo en algo estable. Y, lo más importante, conocí a alguien que le dio un nuevo significado a mi vida. Ella se llamaba Sofía. Llegó de manera inesperada, como suelen llegar las cosas que realmente valen la pena. Tenía una forma de mirarme que me hacía sentir en paz, y su presencia no traía caos, sino calma. Con Sofía no necesitaba estar a la defensiva ni demostrar nada, simplemente podía ser yo. Por primera vez en mucho tiempo volví a creer en el amor. Ella me dio la certeza de que no todo estaba perdido, que todavía existía la posibilidad de construir algo verdadero. Nuestra relación creció con naturalidad, y junto a ella me animé a soñar otra vez. Mientras tanto, mi empresa prosperaba. Con esfuerzo y disciplina logré que se consolidara, y con los logros vino también una sensación de orgullo que hacía mucho no sentía. Parecía que, al fin, todo estaba en orden. Tenía un futuro prometedor, una mujer maravillosa a mi lado y la seguridad de que había superado el pasado. Pero la vida siempre tiene maneras retorcidas de poner a prueba lo que crees haber dejado atrás. Una tarde cualquiera, mientras estaba en la oficina revisando unos informes, mi secretaria me avisó que alguien quería verme. No tenía cita, pero insistía en hablar conmigo. Con algo de fastidio, le dije que la dejara pasar. Cuando la puerta se abrió, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era Valeria. Lucía irreconocible. Sus ojos estaban hundidos, su rostro reflejaba un cansancio que parecía venir del alma, y en sus brazos llevaba a un bebé. No había duda, era hijo de Andrés. Se quedó de pie frente a mí, y por un momento no supe qué decir. Fue ella quien habló primero, con una voz temblorosa y cargada de desesperación. Juan, por favor, necesito ayuda. No tengo trabajo, no tengo cómo mantener a mi hijo, yo aún te amo, siempre te he amado. Con tu empresa podríamos darle una vida mejor. La forma en que dijo nuestro hijo me estremeció. Era como si intentara borrar todo lo que había pasado, como si creyera que yo podía reemplazar a quien la había abandonado. Antes de que pudiera responder, Sofía entró a la oficina. Venía a dejarme unos documentos. Al verme con Valeria, se sorprendió, pero sin perder la calma se acercó y me dio un beso en los labios, preguntándome con naturalidad. ¿Todo bien, mi amor? Valeria se quedó muda, observando la escena con una mezcla de sorpresa y algo más que no supe definir, quizá arrepentimiento, quizá nostalgia. Pero para mí, ya no importaba. Respiré hondo, miré a Sofía y, con toda la serenidad posible, respondí. Ella vino a buscar trabajo. Valeria pareció ilusionarse por un momento, hasta que añadí. Te daré un puesto en el área de limpieza. Es lo único que puedo ofrecerte. No era venganza, tampoco desprecio. Era simplemente poner las cosas en su sitio. No le debía nada, pero tampoco quería ser cruel. Si realmente necesitaba ayuda, podía ganársela con esfuerzo, como cualquier otra persona en mi empresa. A partir de entonces, Valeria intentó acercarse más de una vez. Hacía comentarios insinuantes, trataba de recordar los viejos tiempos, incluso buscaba excusas para estar a solas conmigo. Pero mi respuesta fue clara y firme. Si sigues con esas actitudes aquí dentro, te despediré. Y así puse un límite definitivo. Había aprendido que la compasión no podía confundirse con debilidad. Con el paso de los meses, mi vida con Sofía se fortaleció más de lo que imaginé. Ella era un pilar firme en medio de cualquier duda que pudiera quedarme. Estábamos construyendo algo sólido, real, y sentía que por fin había encontrado un lugar seguro. La empresa seguía creciendo y, junto con ese progreso, también crecían mis ilusiones. Fue en medio de ese buen momento que recibimos una noticia que cambió todo: Sofía estaba embarazada. Recuerdo su mirada cuando me lo dijo. Estaba nerviosa, pero en cuanto las palabras salieron de su boca, la abracé con tanta fuerza que los dos terminamos llorando. Íbamos a ser padres. Y para hacerlo aún más especial, sería un niño. La emoción era indescriptible. Con esa noticia, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Organicé una cena íntima, bajo las estrellas, en un lugar que para nosotros tenía un significado único. Entre velas y risas, le pedí matrimonio. Ella no dudó ni un segundo en decir que sí. En ese instante sentí que todo en mi vida encajaba. Planeábamos nuestro futuro juntos, incluso decidimos cumplir uno de mis sueños de siempre, mudarnos a Miami para empezar una nueva etapa. Todo parecía perfecto. Pero, como era de esperarse, la situación con Valeria no tardó en explotar. Aunque le había dado una oportunidad de trabajo en la empresa, con la esperanza de que pudiera rehacer su vida de manera honesta, ella no dejaba de intentar acercarse. Al inicio eran comentarios sueltos, insinuaciones disfrazadas de nostalgia. Luego, sus intentos se volvieron más descarados. Hasta que un día cruzó una línea que no debió. En plena oficina, con Sofía presente, Valeria intentó besarme. El ambiente se volvió incómodo y doloroso. Sofía se sintió traicionada, aunque yo no había dado pie a nada. Tuve que contarle todo con detalle, lo que había pasado en el pasado, lo que Valeria representaba, y el motivo por el que alguna vez le había dado trabajo. No quise ocultarle nada,
porque lo último que deseaba era que mi presente se manchara con viejos fantasmas. Sofía me escuchó en silencio, con lágrimas contenidas, y al final solo me dijo: confío en ti. Pero no podemos seguir permitiendo esto. Y tenía razón. Al día siguiente, tomé una decisión que ya era inevitable. Llamé a Valeria a mi oficina y le dije, con toda la calma posible: esto se terminó. Estás despedida. Ella rompió en llanto, me lanzó reproches, acusaciones de frialdad, intentos de manipulación. Pero yo ya no sentía compasión ni duda. Había cruzado el límite, y lo único que me importaba era proteger mi relación, mi familia y mi futuro. Ese mismo día cerré definitivamente esa puerta. Y aunque fue incómodo, también fue liberador. Comprendí que la vida me había dado una segunda oportunidad y no pensaba desperdiciarla repitiendo errores. Hoy, mientras preparo junto a Sofía nuestra mudanza a Miami y soñamos con la llegada de nuestro hijo, sé que tomé la mejor decisión. El pasado siempre puede intentar volver, pero solo entra si uno le abre la puerta. Y yo, esta vez, la cerré para siempre. Los meses pasaron rápido, y con ellos llegó uno de los momentos más importantes de mi vida, el nacimiento de mi hijo. Lo llamamos Nicolás. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, entendí que todo el dolor, todas las lágrimas y las noches de soledad habían valido la pena, porque me habían llevado hasta allí. A ese instante en el que la vida se sentía plena y real. La boda con Sofía fue sencilla, íntima, con las personas que realmente importaban. Nada de excesos ni lujos innecesarios, solo la certeza de que estábamos dando un paso firme hacia un futuro en común. Ella, con su vestido sencillo y su sonrisa radiante, fue la imagen de todo lo que siempre quise tener: paz, amor y compañía verdadera. Nuestra mudanza a Miami fue un nuevo comienzo. La ciudad nos recibió con su energía vibrante, con la promesa de oportunidades y con un aire fresco que simbolizaba dejar atrás los fantasmas del pasado. Cada paseo por la playa, cada amanecer junto a Sofía y Nicolás, me confirmaba que había tomado el camino correcto. La empresa siguió creciendo incluso desde allá. Con esfuerzo y dedicación, logré consolidarla y expandirla. El trabajo me llenaba, pero nada se comparaba con llegar a casa y ver a Sofía y a mi hijo esperándome. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. De Valeria no volví a saber mucho más. Después de aquel episodio en la oficina y su despido, regresó a su ciudad natal. Fue como si finalmente se hubiera borrado de mi historia. Y aunque en algún momento su recuerdo me persiguió, con el tiempo dejó de tener poder sobre mí. Hoy escribo estas palabras desde nuestro nuevo hogar, mirando cómo Nicolás juega en la sala mientras Sofía organiza algunos papeles de la casa. Y no puedo evitar sonreír. He aprendido que el dolor no desaparece de un día para otro, pero sí se transforma. Las cicatrices quedan, es cierto, pero también lo hacen las lecciones. Valeria fue una herida, una prueba dura que me puso la vida. Pero Sofía y Nicolás son la prueba de que después de la tormenta llega la calma, y de que el amor verdadero no destruye, sino que construye. Cierro este capítulo con gratitud. No por lo que sufrí, sino porque me enseñó a elegir mejor, a poner límites y, sobre todo, a valorarme. Hoy sé que mi dignidad y mi paz no son negociables, y que nunca más permitiré que nadie me quite la oportunidad de ser feliz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.